Hola chicos y chicas, buenos días. Bienvenidos al seminario de finanzas cuantitativas con Python. Esta es nuestra sesión 23 y en esta sesión vamos a ver la teoría detrás del portafolio de Markowitz. Como está indicado, los puntos que vamos a cubrir hoy es una sesión teórica, es la minimización de funciones con restricciones, los multiplicadores de Lagrange desde el punto de vista de condiciones necesarias para mínimos. Después, a lo mejor mencionaré las condiciones suficientes, pero eso sí hay tiempo. Y la interpretación geométrica, que esencialmente es los multiplicadores de Lagrange, te permiten encontrar soluciones. Y la solución es minimizar una función con respecto en un espacio más chiquito, que es la intersección de muchísimos espacios, y cada uno de esos subespacios está dado por una cierta restricción que establecemos. ¿Okay? Bueno, entonces me voy a ir a esta presentación. Me acuerdo que está aquí en mi blog, es esta: problemas de optimización, un enfoque geométrico. Ok, entonces me subo, me cambio. Entonces, nada más para recordar qué es lo que hemos hecho. ¿Se acuerdan? Esta era la solución exacta a la cobertura de betas, que con esta solución éramos beta y delta neutral. Y la solución existe y es única si la dimensión es 2 y los betas son diferentes. Cuando teníamos más betas, nos construimos una función, que es esta, de manera que cuando es 0, somos delta neutral y beta neutral. Es una función cuadrática y la construimos cuadrática de manera adrede, porque si toman la primera derivada, una función que es cuadrática, su primera derivada es lineal. Aquí está, su gradiente es lineal. Y la segunda derivada es constante. Y si se acuerdan, ya que vimos toda la parte de diagonalización de matrices, si la segunda derivada si la matriz de segunda derivada es constante y le calculo como se puede diagonalizar, porque es una función C2, entonces, por ejemplo, si estamos en dimensión 2, si los dos valores propios son positivos, y en dimensión n, si los n valores propios son positivos, entonces es un mínimo, tiene esta forma, es un paraboloide. Por eso se escogen estas. Y después le agregamos una penalización con respecto, aquí está, la penalización con respecto a la norma, porque cuando teníamos esta función, muchas veces nos daban longs y shorts, ¿se acuerdan? Cuando estábamos afuera del casco convexo, cuando digamos el beta que queríamos cubrir, que está acá, está fuera del segmento del beta 1, beta 2, piénsenlo en dos dimensiones en este de acá. Aquí nos daba una solución que tenía longs y shorts y no la queríamos, ¿verdad? Entonces, para forzar que no haya longs y shorts, se hace una penalización, que es esta de aquí. Y como les expliqué, asintóticamente, cuando epsilon tiende a infinito, en esta función de acá, f de x epsilon, la parte que importa va a ser epsilon, porque epsilon tiende a infinito. Entonces esta parte no importa, significa que esta función va a tratar de buscar una solución 0. Claro que cuando epsilon esté igual a 0, va a buscar beta y delta neutral. Entonces la idea es que jugando con este parámetro de control, vamos a poder controlar el grado de el grado de one-sidedness, que significa qué tanto aceptamos que esté la solución de un solo lado. Cuando epsilon tiende a infinito, esto tiende a 0, pero cuando epsilon es suficientemente grande, o no 0, esto va a forzar a que, aunque la solución no sea delta o beta neutral exactamente, va a forzar a que la solución sea de un solo lado. Lo que quiero subrayar aquí es lo siguiente: cuando estoy jugando con esta ecuación, resolver esta ecuación, por construcción estoy sacrificando delta y beta neutralidad, con tal de reducir la norma. Eso significa que cuando epsilon es diferente de 0, esto de aquí no va a ser perfectamente beta y delta neutral. Pero por otro lado,
Al agregar esta penalización estamos haciendo una minimización sin restricciones, ¿verdad? Ahora, si ustedes quisieran hacer esto con restricciones, podrían decir, yo quisiera hacer delta neutral y beta neutral. Quiero que estos dos sean 0. Y en el espacio de la intersección de beta neutral y delta neutral, entonces lo voy a poner aquí. Si se acuerdan, voy a regresarme aquí a esta presentación de la geometría de un portafolio de inversión y me voy a regresar a este dibujo. ¿Okay? Ustedes están en el espacio delta neutral, es un plano. Si están en dimensión n, este es un plano de dimensión n-1. El beta neutral es un plano de dimensión n-2, n-1 también. La intersección es un hiperplano de dimensión n-2. Entonces, lo que ustedes pueden decir es, una vez que estoy en ese hiperplano de dimensión n-2, delta y beta neutral, sobre ese hiperplano de dimensión n-2 voy a minimizar la norma, es decir, de todos los portafolios que son beta y delta neutrales, quiero minimizar la norma. Claro que esto funciona solamente si la n es mayor o igual que 3, porque si n es igual a 2, la solución es única. Si n es igual a 3 o más grande, significa que tengo una infinidad de soluciones y dentro de esa infinidad busco aquella que minimice la norma. Entonces, cuando hicimos lo del beta, yo hice adrede esta función para no pasar por multiplicadores de Lagrange. Pero ahora que vamos a verlos, que esencialmente tengo una función, quiero restringirme a un subespacio, en este caso el subespacio son todos los puntos delta y beta neutrales, y sobre ese subespacio voy a minimizar una función cuadrática. En este caso es la norma. ¿Qué pasa con el problema de mínima varianza? Es muy similar. Empiezan con la función, en lugar de tener esta función de aquí, por ejemplo la norma, pensemos esto con restricciones. Entonces, en el espacio delta y beta neutral, quiero minimizar la norma. Aquí, ¿cuáles son las restricciones? Puedo hablar de pesos no negativos, pero por el momento, olvídense de esta parte. Lo que voy a hacer es, me voy a tomar una función que es la varianza de portafolios. Q es la matriz de varianza-covarianza, ¿de acuerdo? Aquí está. Q es la matriz de varianza-covarianza. Sabemos que es simétrica, definida positiva. Y tengo una función que es cuadrática aquí, ¿verdad? Ahora, como tengo una función como tengo una matriz que es simétrica y definida positiva, sabemos que la matriz se puede diagonalizar y sus valores propios son todos positivos, porque es positiva definida la matriz de varianza-covarianza. Por lo tanto, esta función de acá, en general, si le toman el gradiente, va a ser lineal. Y si le toman la segunda derivada de esta función es exactamente la matriz Q. Entonces, como la segunda derivada, la matriz hessiana, tiene todos sus valores propios positivos, significa que esto tiene un mínimo. Claro que está, que como es una función convexa, los mínimos locales son iguales al mínimo global, que es único, y este es 0. Pero es una solución aburrida, ¿verdad? Es no tener portafolios. Entonces lo que hacemos es agregar una restricción, agregar un espacio. Aquí estamos en el espacio delta y beta neutral. Aquí voy a agregar la restricción en la norma L2. Es decir, mi restricción va a ser, yo me restringo a la esfera unitaria. En lugar de escribir esto de esta manera, lo voy a escribir. Si elevan esto al cuadrado y pasan este para acá, les dice la suma de los cuadrados menos 1 es igual a 0. Entonces, cuando hago eso, me voy a restringir a la esfera unitaria. Entonces, dentro de la esfera unitaria, en lugar de estar, si quieren, en lugar de estar minimizando sobre todo el espacio, minimizo direcciones. Porque un punto de la esfera unitaria la pueden ver como una dirección, ¿verdad? Entonces, lo que voy a decir es encontrar la dirección que minimiza la varianza. Y entonces, si se acuerdan, eso no es más que el vector propio asociado al valor propio más pequeño. Pero si no sabemos álgebra lineal, de todas maneras esto se puede resolver diciendo, sobre la matriz minimizo esta función, ¿verdad? Entonces, como lo ven, es esencialmente el mismo problema que aquí. Tengo una función, que es esta,
y voy a minimizarla con respecto a dos restricciones, ¿ok? ¿Verdad? Aquí está. Ahora, si yo bueno, eso lo voy a hacer un poquito más adelante. Ahora, ¿qué es Markowitz? Otra vez, voy a minimizar la varianza. Sabemos que por construcción, como es una función cuadrática, como la matriz es constante, los puntos que encuentre, los puntos críticos que encuentre, todos son mínimos. Condición necesaria es lo que vamos a buscar. Condición suficiente es la matriz hessiana. Pero ¿por qué creen que todas las funciones en economía y todas las funciones en investigación de operaciones tratan de buscar que sean cuadráticas? Justo porque la matriz hessiana es constante, y sobre todo si la matriz es de varianza-covarianza, sabemos que como tiene sus valores propios positivos, es una función convexa, hay un solo mínimo global, y cuando se restringen a ciertos espacios, los puntos críticos van a ser mínimos. Ok, ahora, vamos a ver si hay preguntas, creo que no. No. Entonces, ¿qué es Markowitz? Markowitz no es más que el problema de mínima varianza con una restricción extra con respecto a los rendimientos del portafolio. Entonces, supónganse que estos son los rendimientos del portafolio. Obviamente son rendimientos promedio. Entonces, para cada uno de estos activos, RJ va a ser el rendimiento del activo SJ. ¿De acuerdo? Entonces, definamos un rendimiento objetivo, digamos 15% o 13%, ¿ok? 13%. Entonces, el problema de mínima varianza es, voy a minimizar esta función con respecto a la norma del portafolio, que puede ser la norma L1, L2, voy a jugar con la norma L2. Simple y llanamente por matemáticas, la norma L1 tiene puntos en los cuales, por ejemplo, si piensan esto en dos dimensiones, esto es el círculo, ¿verdad? Pero esto es un rombo, entonces tiene cuatro picos porque miren, necesito que las dos coordenadas sumen 1 en valor absoluto. Entonces aquí tengo 4 picos, que es el 0, 1, 0 menos 1, 1, 0 y menos 1, 0. En esos picos no tengo derivada, pero estrictamente hablando, los lugares donde no tengo normal en esos puntos porque no tengo derivada, esos puntos son de medida 0. ¿Por qué? Porque si estoy en dimensión 2, si lo ven, ¿verdad? Este es un rombo. Si estoy en dimensión 2, esto es un rombo y tengo 4 puntos que tienen longitud 0, ¿verdad? Porque la medida de una curva es su longitud, tiene longitud 0. Cuando ustedes están en dimensión 3, este espacio la esfera es una esfera de dimensión 2, aquí está. Aquí son todos los puntos, vamos a tener un montón de puntos que es 2 por 2 por 2. En lugar de 4 vamos a tener 8, ¿verdad? Porque necesito, por ejemplo, más menos 1, 0, 0, ese punto. Y tengo cada uno de esos puntos que tengan todas sus coordenadas, 2 coordenadas 0 y una coordenada 1. En esos puntos voy a tener medida 0. Y además voy a tener algunas líneas frontera, pero esas líneas son en términos de medida. En este caso la medida es de dimensión 2, es una medida de superficie. Los puntos donde esto no es diferenciable, esta función no tiene o esta superficie no tiene una normal definida, es de dimensión 0. Pero como eso es un poquito complejo, vamos a verlo con la esfera, que es preciosa, redondita y tiene normales en todos lados. Entonces, por eso en general se trabaja con la esfera en dimensión 2 para quitarse de los problemas de diferenciabilidad, ¿ok? Entonces, regreso a Markowitz. Si yo tengo esta varianza y la minimizo con respecto a la norma L2, en la esfera unitaria tengo el portafolio de mínima varianza. Pero ahora voy a agregar una segunda restricción, que es, yo quiero que el rendimiento de mi portafolio sea igual al rendimiento que me dan. Es decir, no me satisface nada más minimizar la varianza.
Lo que yo quiero es de todos los portafolios unitarios y cuyo rendimiento es igual a 13%, dame aquel que tiene la varianza más pequeña. Como son portafolios unitarios, para encontrar el rendimiento de portafolios es hacer producto punto de este vector R con la solución, con el vector X. Entonces, esta parte de aquí, este es el rendimiento del portafolio, ¿verdad? Porque es unitario. Si no fuera unitario, tendría que dividir por la norma. ¿Okay? Perfecto. Y que esto es igual al rendimiento. ¿Ok? Entonces, este es el portafolio es unitario. Ok. Y ahora, como lo ven, ¿qué es lo que tenemos? Si se acuerdan en beta y delta neutral, ¿cuántas dimensiones teníamos? ¿Recuerdan? Tenía una restricción, vamos a verlo, en abstracto, ¿qué tenía? Una restricción en el delta, una en beta. Entonces tengo la primera restricción, la segunda restricción. Cada uno de estos, cuando tengo estas restricciones así, me da un espacio de dimensión n-1, ¿verdad? Este es un hiperplano y este es otro hiperplano. Pero en general, si tengo funciones que no son lineales, pero tengo una función que es algo igual a 0, esto me da una superficie de dimensión n-1. Esto me va a dar otra segunda superficie de dimensión n-1. Y la intersección es de dimensión n-2. Entonces, si estamos aquí, significa que con esta superficie tengo cuando tengo los vectores unitarios, la solución va a estar en dimensión n-1, ¿verdad? Mi espacio es n-1, es la esfera. Pero ahora tengo dos cosas. Tengo la esfera unitaria de dimensión n-1 y esto que ven acá es un plano. Entonces tengo un plano de dimensión n-1. Todos los puntos del plano son aquellos cuyo rendimiento es igual a 13%, que yo escogí el rendimiento objetivo, ¿verdad? Entonces tengo un plano y estoy intersectando el plano y la esfera. Entonces las soluciones van a ser soluciones unitarias tales que su rendimiento es igual a 13%. Entonces tengo n-2 soluciones, ¿verdad? n-2 dimensiones. ¿Ok? Entonces, si yo a eso le agrego que quiero portafolios no negativos, ¿esto de aquí qué es? Esto de acá, la norma, lo puedo ver como una función igual a 0, ¿verdad? Como esta de aquí, una función igual a 0. Entonces, si la función es diferenciable, sabemos que las curvas de nivel son de una dimensión menos, por eso si g, digamos que esto le llamo g, si g de x es igual a 0, entonces el espacio de todos los puntos tales que g de x es igual a 0 es una superficie de dimensión n-1 si la función g es suficientemente diferenciable. Cálculo 3, ¿verdad? Entonces, esta función, por eso les digo que quítense la raíz cuadrada, véanlo solo con los cuadrados, es suficientemente diferenciable, entonces estamos satisfechos. Esta función es lineal, suficientemente diferenciable, estamos satisfechos. Entonces, mi espacio va a ser un espacio de dimensión n-2 y en ese espacio, cuyos elementos son todos portafolios unitarios y todos portafolios con rendimiento 13%, voy a minimizar la varianza. Entonces, la solución de Markowitz es el portafolios de todos los portafolios unitarios y con rendimiento dado, me va a dar aquel que tenga la varianza más pequeña, en pocas palabras, la volatilidad más pequeña del portafolio. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo agrego pesos no negativos? Los pesos no negativos necesito que x sea mayor o igual que cada una de las coordenadas, que xn o xj sea mayor o igual que 0. Ahora, ¿qué dimensión tiene este espacio? Si lo ven en dos dimensiones, ¿esto qué es? Es el primer cuadrante, ¿verdad? Porque necesito que las dos coordenadas sean mayores o iguales que 0. Quitando el eje x y el semieje x positivo y el semieje y positivo, que son la frontera de este espacio de x mayor que 0 y y mayor que 0, si quitan eso, todos los puntos interiores van a tener coordenadas estrictamente positivas. Pero este espacio, quitando la frontera, el espacio es de dimensión 2, es de la misma dimensión del espacio original, ¿verdad? Entonces, esta restricción, quitando las fronteras, esta restricción de acá,
no me reduce el espacio, porque si lo ven topológicamente, tengo un conjunto cerrado, y cuando le quito la frontera a dicho conjunto cerrado, que son estos dos, eje X y eje Y, me quedo con un abierto. Entonces, cuando intersecto un abierto, el abierto va a tener dimensión n. Entonces, cuando intersecto el abierto con el espacio de dimensión n-2 de portafolios unitarios y de rendimiento dado, no me disminuye la dimensión, ¿verdad? Esta es la interpretación geométrica que les quería dar. Los pesos de aquí no reducen dimensión. Sin embargo, estos de aquí sí reducen dimensión. ¿Ok? Perfecto. Entonces, hasta aquí espero que esté clara la formulación del problema de un problema de minimización con restricciones. Ya vimos 3 ejemplos. Vimos el problema de beta y delta neutral, que es un espacio de dimensión n-2, que es la intersección de esto, y minimizo a G. Aquí también incluso podrían decir, en lugar de poner esta penalización, bueno, la pueden poner, podrían decir, pueden hacer otra penalización de tener pesos no negativos. En el portafolio de mínima varianza, si tengo nada más esta restricción y le agrego esta restricción de espacio, lo que estoy haciendo es, en lugar de estar jugando con la esfera en dimensión n, voy a jugar con el cuadrante generalizado, que por ejemplo en dimensión 3 sería octante, pero digamos el cuadrante generalizado lo intersecto. Entonces solo voy a tener un arco de círculo o un arco de esfera en donde voy a minimizar. Claro está que hay ciertas fronteras, pero quitando la frontera tengo un bonito espacio. Es por eso que a veces esto, desde el punto de vista matemático, se pone feo, porque hay que ver cómo funciona en la frontera. Entonces, primero minimizan sobre la frontera, después encuentran valores críticos internos y comparan para ver cuál es mejor. Así funciona con fronteras, es un poquito más complejo, pero no es la gran cosa. Nada más hay que hacer el trabajo doble porque no podemos derivar sobre la frontera. Ok, entonces hasta aquí perfecto. Espero que esté bien. Yo voy a pasar, ya que les di la interpretación geométrica de Markovits desde el punto de vista de minimización de espacios e intersección, que cada una de estas condiciones no es más que un subespacio de una dimensión menor y que estamos haciendo minimización en ese subespacio. Ahora, entonces voy a traducir el problema así. Pensemos en el problema de mínima varianza, porque voy a tener solo una restricción. Entonces tengo una función escalar, que es la varianza. Piensen esto en la varianza. Tengo una función escalar que va de Rn en R. Y tengo una restricción que puedo escribir como g de x igual a 0. En mi caso, supongamos que mi g de x es la suma de los cuadrados menos 1. Entonces la suma de los cuadrados menos 1 igual a 0 significa que es la restricción de portafolios unitarios en la norma L2, ¿verdad? Y f va a ser la varianza como antes. Entonces, una condición necesaria es esta de aquí. Si tengo un punto P, que es un mínimo, en mi superficie S de dimensión n-1, que S son todos los puntos tales que g de x es igual a 0, es decir, es la imagen inversa del 0 de acá, ¿verdad? Obviamente estoy suponiendo que esta es suficientemente diferenciable, ¿de acuerdo? Entonces, si P es un mínimo, entonces existe un número real lambda tal que esto se satisface. ¿Y esto qué significa? Que hay una combinación lineal entre el gradiente de f, que es la función, y el gradiente de g, que es la restricción. Hay una combinación lineal igual a 0. En pocas palabras es que son paralelos. ¿Ok? Ahora, lo interesante es que aquí tengo un problema en dimensión n con restricción, pero para la demostración se utiliza una función llamada lagrangiano, que lo que hacen es agregar una coordenada extra y agregan esta de aquí, esta función. Lo interesante es que resolver el problema con restricciones así, resolver el problema minimizar f con la restricción g igual a 0, es equivalente a minimizar el lagrangiano en un espacio más grande. Entonces, pasan de un problema con restricciones en dimensión n a un problema
sin restricciones en dimensión n más 1. ¿Por qué es cierto? Porque si toman este lagrangiano, el gradiente del lagrangiano lo pueden ver de dos maneras. El gradiente con respecto a x es justamente esta parte de aquí, ¿verdad? O sea, si mantengo la lambda constante y derivo esto de aquí, esta la derivada es el gradiente y esta la derivada es el gradiente. Entonces, la derivada de L con respecto a X es esta de acá. Y cuando ustedes derivan esta función con respecto a lambda, significa que, la parcial, significa que X, manteniéndola fija, no cuenta. Entonces, cuando derivan esto es lineal en lambda, les queda g de x, ¿verdad? Entonces, si se fijan, encontraron minimizar este de aquí, una condición necesaria para minimizar este lagrangiano significa que su gradiente sea cero. Entonces necesito que esto sea cero, que recupero esta parte de aquí que tiene que ver con que son paralelos, ¿verdad? Gradiente de f y gradiente de g son paralelos. ¿Ok? Y la segunda condición es que estoy sobre el espacio g igual a 0, ¿verdad? Que estoy sobre esta superficie. Entonces, el utilizar esta función que es el lagrangiano, lo que hacen, les repito, pasan de un problema con restricciones en dimensión n a un problema sin restricciones en dimensión n más 1. Entonces agregan una dimensión con tal de quitarse la restricción. Y ahora sí, en este espacio ya pueden jugar. Ahora este lagrangiano no sabemos si va a tener soluciones como queremos, porque si se fijan, cuando toman la matriz hessiana de este lagrangiano, la segunda derivada con respecto al lambda, esta cosa con respecto al lambda es 0, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un pequeño problema porque ya no tenemos es imposible tener una matriz hessiana que tenga todos sus valores propios positivos, porque aunque todos estos tengan sus valores propios positivos, este de aquí, este de acá, que es la última coordenada, va a tener un 0. Entonces es un poquito más complejo el problema. Pero no quita que estamos quitándonos de encima las restricciones y podemos utilizar toda la maquinaria que sabemos. ¿Okay? Entonces vamos a ver la demostración de esto. ¿Cómo se hace? Supongamos, estamos suponiendo que f es un mínimo en la superficie. Es mi hipótesis. El punto P, es un mínimo de f en la superficie dada por g de x igual a 0. Entonces, esta es mi superficie S, ¿de acuerdo? Esta es la superficie S definida como g igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces yo sé que tengo un mínimo en esa superficie, en este punto P. Entonces, lo que voy a hacer es, me voy a definir curvas en este espacio, ¿de acuerdo? Entonces voy a tomar una curva c de t en este espacio. Entonces, por ejemplo, esta curva de aquí, esta curva de acá, la roja, o esta curva de acá, la verde, ¿de acuerdo? Entonces estas curvas c de t van a ser tales que las voy a definir para tiempos pequeños, y yo quiero que todas pasen por p en t igual a 0. Perfecto. Entonces ahora voy a hacer una composición, voy a construir la función u de t como f compuesta con la curva. Entonces a esta curva verde le aplico la f y después a esta curva roja le aplico la f. ¿Eso qué me da? Eso me da una función que va de R en R, ¿sí lo ven? La U va de R en R porque justo el tiempo es real y yo sé que es una función escalar. Entonces la composición es una curva, es una función de R en R. Ahora, si yo sé que este punto P era un mínimo de toda la superficie, entonces también va a ser un mínimo sobre la curva, ¿verdad? Porque toda la curva está en la superficie. Entonces, como f restringida S tiene un mínimo local en P, entonces esta curva va a tener también un mínimo en P, que es en t igual a 0, y entonces su derivada tiene que ser 0, condición necesaria, ¿verdad? Por la regla de la cadena, la derivada de este objeto, de la U, es gradiente en P, producto punto, por eso lo pongo transpuesto, pero producto punto por
C', el vector tangente que sería este de aquí, este verde de aquí, si juegan con la curva verde, y este rojo de aquí, si juegan con la curva roja. ¿Ok? Entonces, tengo esto de acá, ¿verdad? Entonces tengo esto, tengo que esto es igual a 0, ¿verdad? Porque aquí está. Entonces, eso significa, fíjense, yo me tomé una curva arbitraria. En pocas palabras, si ustedes consideran el plano tangente al punto P, ¿cómo se genera el plano tangente? Se genera con todos los vectores que son tangentes, es decir, todos los vectores que satisfacen que satisfacen C' en 0, ¿verdad? Si paso por C y tomo curvas, entonces este espacio es el espacio generado por todos los vectores tangentes, todos los C' en 0, ¿verdad? Pero al agarrarme una curva arbitraria y al agarrarme un vector tangente arbitrario, yo sé que el gradiente de f en ese punto es ortogonal, porque este producto punto es igual a 0, ¿verdad? Aquí está. El gradiente es ortogonal. Eso significa que el gradiente es ortogonal a todos los vectores tangentes. A todo este. Entonces, el gradiente va a ser una cosa que está acá, que es ortogonal a este espacio. ¿Ok? Entonces, primera condición es, el gradiente de f es ortogonal al espacio tangente. Esta es la notación, espacio tangente de la curva S en el punto P. Esa es una notación de geometría diferencial. Pero es simple, T de tangente, que es este espacio. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer este mismo ejercicio, pero en lugar de componer con F, ahora compongo con G, ¿verdad? Entonces, como toda la curva C son las mismas curvas de aquí, ¿verdad? Una curva C, tal que C en 0 pasa por P. Como toda la curva está sobre la superficie S, y la superficie S se define como todos los puntos tales que g de x es igual a 0, entonces sobre toda la curva, esto es 0, ¿verdad? Esta función b es idénticamente 0 porque todos los puntos CDT están en la superficie y g de cualquier punto en la superficie es 0. Es una función aburridísima. Entonces, si la función es constante igual a 0, significa que su derivada también es igual a 0. Y por regla de la cadena, la derivada es el gradiente de g, producto punto por el vector tangente C' en 0, ¿verdad? Pero otra vez, esto es para cualquier vector tangente y cualquier curva que pasa por P, ¿verdad? Eso significa que el gradiente de G en P es también, igual que antes, es ortogonal al espacio tangente de la superficie S en el punto P. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si se acuerdan, esta superficie S, ¿de acuerdo? Es de dimensión n-1, ¿verdad? Por lo tanto, su espacio tangente es de dimensión n-1 también, ¿verdad? Entonces, lo que estoy diciendo es que tengo un espacio de dimensión n-1. Piensen en la esfera y piensen en el punto de arriba. Tengo el punto de hasta arriba, el polo norte. En este punto el espacio tangente es el plano. Es un plano. Si tengo un vector que es ortogonal a ese plano, como estoy en dimensión n-1, ¿de acuerdo? Significa que no tengo más que una dirección que es la ortogonal. Entonces mi vector f puede estar hacia arriba o hacia abajo, no importa. Pero el vector g también está o hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí lo ven? Eso significa que justo, si lo quieren ver, para complementar el espacio total, tienen este plano tangente que es de dimensión n-1. Para complementar el espacio total necesito la dirección ortogonal. ¿De acuerdo? Y esa dirección ortogonal tiene solamente una dimensión, ¿verdad? Porque para complementar un espacio de dimensión n-1 solo necesito una dirección. Pero yo tengo, en esa dirección habitan tanto el gradiente de f como el gradiente de g, ¿verdad? Porque son ortogonales al espacio tangente, entonces habitan esta dirección ortogonal. Entonces, tengo dos vectores, gradiente de f y gradiente de g. Tengo dos vectores en un espacio de dimensión 1, que es el espacio ortogonal. Por lo tanto, tienen que ser colineales. Es decir, tiene que existir una combinación lineal tal que el gradiente de f más lambda gradiente de g es igual a 0. Podrían poner aquí lambda f, lambda 1 y lambda 2 y dividen por lambda 1. La idea es que tienen esta combinación. ¿Ok?
Esa es la demostración de la prueba. La prueba se reduce a darse cuenta de que tanto la f como la g por definición son ortogonales al plano tangente, pero que como solamente tienen una dirección, entonces como son ortogonales al plano tangente y solamente hay una dirección, entonces esos vectores tienen que ser colineales. Pueden estar apuntando los dos para arriba, uno arriba y uno abajo, no importa, pero los dos son colineales. ¿Ok? Bueno, ¿cómo funciona esto en más dimensiones? Supónganse que tengan más restricciones. Ahora estoy jugando con portafolios de Markowitz. Piensen en dos restricciones. La restricción de la norma unitaria y la restricción del portafolios. Tengo dos restricciones, ¿verdad? Entonces aquí voy a pensar que mi número de restricciones K es igual a 2. G1 es norma unitaria. G2 es el espacio de los portafolios cuyo rendimiento es igual a 13%, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que la superficie S, que es la intersección de todas estas superficies, tiene dimensión, si tienen K superficies, tiene dimensión n-K, ¿se acuerdan? Cada vez que intersecto con un nuevo espacio, con una nueva restricción, empiezo con una de n-1, con G1. Cuando intersecto con G2 tengo n-2, cuando intersecto con G3 tengo n-3, etc. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Vamos a hacer lo mismo. Como antes, si me restringo mi superficie S, que tengo ya menos dimensiones, tengo n-k dimensiones, de todas maneras yo sé que el gradiente de f va a ser ortogonal a TP, ¿verdad? Porque aquí, esta parte no tenía nada que ver con dimensiones. ¿Okay? Entonces el gradiente de f es ortogonal al plano tangente en P. Y para cada una de estas, para GK con K igual de 1 a K mayúscula, para cada una de estas funciones, como antes, podemos darnos cuenta que también son ortogonales, ¿verdad? Entonces, tanto el gradiente de f como el gradiente de todas las GKs son ortogonales al plano tangente. Ahora, ¿cómo se define el espacio ortogonal? Simplemente es el complemento ortogonal que ya vimos, porque ya vimos nuestras matrices, cuando vimos las matrices de el teorema espectral de matrices simétricas, vimos cómo podemos construir una base ortonormal, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un plano tangente de dimensión n-k en su complemento va a ser un espacio, su complemento ortogonal, que es este, va a ser un espacio de dimensión k. Esta es la notación. Entonces el plano tangente tiene dimensión n-k porque es la dimensión de la superficie. Y el espacio ortogonal tiene la dimensión complementaria, que es k. Entonces, tengo aquí k más 1 vectores. K vectores de G1 a G, K mayúscula vectores, que son las restricciones, son los gradientes, más la función f. Entonces, como lo ven, tengo k más 1 vectores en un espacio de dimensión k, que es el espacio ortogonal. Por lo tanto, como tengo más vectores que dimensiones, son linealmente independientes. Entonces existen una suma de valores de números, valores propios si quieren, pero una suma de constantes de números tales que esto es igual a 0. ¿Verdad? Son linealmente dependientes. ¿Okay? Obviamente cuando k igual a 1 recuperamos el punto anterior. Entonces, como lo ven, la demostración de los multiplicadores de Lagrange es muy simple si ustedes saben cálculo 3, si saben álgebra lineal y en particular si saben complementos ortogonales. No había mucho que hacer con respecto a esto, ¿verdad? No había mucho que hacer. Y otra vez, piensen esto como en esferas e intersecciones. Entonces, en el caso de Markowitz, me regreso al caso de Markowitz, significa que cuando tengo esto de acá, el gradiente de esta función G2, el gradiente va a ser la normal, que es el vector R. Y aquí el gradiente va a ser la normal a la esfera, ¿verdad? Entonces necesito que justo la R de acá y la normal a la esfera sean paralelas, ¿de acuerdo? Ok, entonces, esto es lo que les quería mostrar de cómo funcionan las minimizaciones en más dimensiones, ¿ok? Y cómo funcionan las minimizaciones con restricciones. Obviamente que esto no es trivial,
Uno lo tiene que digerir, y además esto es una condición necesaria, no, no necesariamente es una condición suficiente, ¿ok? Entonces hay que ver eso con calma, pero si la función f que estamos jugando es cuadrática, entonces podemos ver que, que son condiciones suficientes, ¿ok? Porque es cuadrática, entonces significa que su matriz hessiana es constante, ¿verdad? Bueno, entonces, como lo ven, el problema de multiplicadores de Lagrange se puede ver con infinidad de restricciones, que es lo que estamos haciendo nosotros. Ahora, si a estas restricciones le agregan la restricción de pesos no negativos, que es esta parte de aquí, no están, aquí no reducen la dimensión porque están jugando fuera de la frontera, están jugando con un abierto. Entonces no hay una restricción extra. Eso solamente es para restringirnos en nuestro espacio de búsqueda de soluciones. ¿Ok? Entonces, lo bonito aquí es que cuando vayamos a hacer esto ya en Python, ¿de acuerdo? Vamos a tener que estipular cuáles son nuestras restricciones, que son esta función y esta función. Vamos a restringir, vamos a ver cuál es la frontera en este caso. Esto lo podemos ver como un problema de frontera en el que definimos que la frontera es que que las coordenadas sean igual a 0. Alguna coordenada sea igual a 0, esa es la frontera. Entonces, vamos a minimizar esto utilizando el Optimize Minimize, que ya sabemos usar. Es un método numérico muy bueno y que acepta tanto fronteras como restricciones. Lo vamos a ver. Entonces, hasta ahorita, ¿sí ha quedado claro? ¿Quedó todo bien con respecto a los multiplicadores de Lagrange? Estoy viendo. Parece ser que no hay preguntas. Entonces, como ven, esto tiene su tiempo, toma su tiempo, hay que digerirlo, pero lo que estoy viendo acá es, desde el punto de vista teórico es así como se encuentran las soluciones. Desde el punto de vista práctico, nosotros vamos a con el Optimize Minimize, le vamos a dar las restricciones y le vamos a dar la función f. Entonces le vamos a dar aquí nuestras restricciones, esta y esta. Le vamos a dar la frontera y le vamos a dar la función f y va a calcular directamente los mínimos. Entonces, este curso es más o menos optativo en el sentido de quería mostrarles cuáles son las matemáticas y la teoría detrás. Pero una vez que lo tienen, diciendo que ya te creo, Optimize, Minimize y ya. Entonces significa que no necesitan saberse todo esto de memoria porque lo vamos a hacer. Pero es importante que vean la interpretación geométrica de por qué pasan las cosas. Y a mí personalmente me molesta mucho porque me llevé 48 minutos, quizás menos, quizás 40, porque empecé a las 9:05, 41 minutos dando esta demostración. Claro que requieren un poquito de álgebra lineal y un poquito de cálculo, pero que no cubran esto, que los profesores no den una clase extra para cubrir esto cuando los multiplicadores de Lagrange es el pan nuestro de cada día, de toda la optimización en economía y en particular cuando ven investigación de operaciones, pero por ejemplo, todos los portafolios de Markowitz, mínima varianza, todo lo que estamos haciendo ahorita esencialmente es multiplicadores de Lagrange. Y también, si no vieron el teorema espectral de matrices simétricas, es el pan de cada día, no solamente para ver la matriz de varianza-covarianza, sino para muchísimas cosas en física. En física, cuando ven estos problemas, cuando ven cálculo de variaciones, ven esto, pero en dimensión infinita, que los puntos solución son funciones. Así demuestran que la geodésica en la esfera es una recta, etc. Y también esos puntos son importantes para encontrar las soluciones a las ecuaciones. Por ejemplo, la solución a la ecuación de onda, cuando hacen unas pequeñas aproximaciones, encuentran justo que la ecuación de onda es la ecuación, por ejemplo, que resuelve la vibración de una cuerda, por ejemplo. Y también cuando ven matrices, operadores autoadjuntos, es el pan nuestro de cada día para resolver ecuaciones diferenciales, por ejemplo el laplaciano, la ecuación del calor, y también para mecánica cuántica. Entonces estos dos conceptos, que son el teorema espectral de operadores autoadjuntos y
Los multiplicadores de Lagrange son conceptos sumamente importantes tanto en física como en economía. Entonces, que no lo cubran significa que, uno, los profesores no cubren el temario, y dos, y esto es lo más triste, que a lo mejor los profesores nada más se saben el curso porque lo tomaron, pero nunca han utilizado eso porque no hacen o investigación en ello o trabajan en ello. Entonces, que no vean estos dos temas para mí es muy desastroso. Es decepcionante. Entonces, qué bueno que lo cubrimos. Al menos ya lo saben. Y a partir de ahorita ya voy a suponer que todo esto lo tienen claro. Y el lunes empezamos a trabajar esto en Python. ¿De acuerdo? El lunes empezamos a trabajar esto en Python. Y bueno, con eso ya quería cubrir. Antes de empezar esto, quería darles podría darles ahorita rápido, porque es muy simple, cómo se utiliza el Optimize Minimize, pero eso prefiero que lo veamos con calma el lunes y que sea todo el lunes para escribir el código, entenderlo, aunque son 3 líneas bien simples. ¿Por qué son 3 líneas? Porque ¿qué es lo que necesito? Son 3 líneas porque necesito una función, es una línea, me van a ser 4 líneas tal vez. Segunda línea, portafolio unitario. Tercera línea, rendimiento fijo. Cuarta línea, quiero pesos positivos, esta es mi frontera. ¿Ok? Entonces esto es lo que vamos a ver. Y espero que con esto ya haya quedado claro. Y bueno, terminemos hoy antes. Espero que tengan un buen fin de semana. Y el lunes empezamos a escribir el código para resolver el problema de Markowitz y el problema de mínima varianza, utilizando la teoría de los multiplicadores de Lagrange con Optimize Minimize. Entonces, perfecto, estamos por acá. Entonces me despido. Buen fin de semana. Mauricio, out.